Hola, bienvenidos a nuestro podcast Más Vale Prevenir. Hoy día tenemos una tremenda invitada y para eso primero voy a partir con los verbos que nosotros elegimos, que en este caso son inspirar, compartir y aprender, que es la temática que nos une con Guido. Para ello lo voy a presentar. Guido Piratini, gerente general de FlipTool. Lleva casi 30 años de experiencia en consultoría y aprendizaje para adultos y a través de Flip están en diferentes países como Chile, Perú, Colombia, con más de 10 años de trayectoria, donde han impactado más de 650.000 trabajadores en Chile, en el frontline. Guido, adelante. Hola Carla, un gusto estar en un nuevo capítulo contigo y con nuestra invitada que ya va a presentar. Tengo el gusto de animar este espacio con Carla Marimán, directora ejecutiva de Preven Conciencia, consultora experta en seguridad, salud y bienestar, con una dilatada trayectoria en estas temáticas. Y si te parece, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Sí, hoy día quisimos, y estamos muy agradecidos, además de que Gloria Maldonado esté con nosotros, la vamos a presentar. Me faltarían hojas para presentar aquí a Gloria, vamos a hacer un resumen de ello. Gloria es chilena canadiense, ahí nos va a contar un poquito. Su colegio lo hizo los primeros años en Francia, o sea, estuvo en Francia, en Canadá, y desde ahí habla 3 idiomas: ingeniería química, magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Chile, con más de 30 años de experiencia en gerenciamiento y dirección tanto en el sector público como privado. Es una referente de liderazgo femenino a quien yo admiro, así que tengo una doble además satisfacción hoy día. Y desde ese ámbito también es una líder en innovación. Ahí nos va a contar también cómo la innovación ha sido parte de su vida. Y también, siempre lo dicen, pero lo vamos a volver a repetir por la importancia, es la primera mujer que ha liderado 2 directorios como presidenta, en este caso que fue ENAP y Correos de Chile. Y también ha sido galardonada consecutivamente 2023, 2024 y 2025 como una de las 100 mujeres líderes de Chile por el diario El Mercurio y la Organización de Mujeres Empresarias. Actualmente también están los directorios de Conecta Logística y Foro de Innovación, entre otras cosas. Así que bienvenida, Gloria, a este espacio. Muchas gracias por invitarme. Un agrado estar con ustedes hoy día. Bienvenida, Gloria, un gusto saludarte y también, como decía Carla, estamos muy contentos de poder conversar hoy día contigo y queríamos partir proponiéndote una conversación sobre tu formación, ¿no? De los primeros años. Te comentaba Carla que te tocó vivir en Francia, luego en Chile, luego en Canadá. Te educaste en el colegio en Chile y en Canadá, según lo que entiendo. Entonces te queríamos partir preguntando desde el aprendizaje, desde la formación que tuviste, ¿qué aspectos destacas de esos primeros años de formación? Mira, yo creo que el regalo más lindo que he tenido en mi historia de vida es haber podido crecer en una cultura multiétnica, muy respetuosa, como es la cultura canadiense, de la diversidad de creencias, idiomas, orígenes, propósitos. Y eso me hizo crecer en lo que ellos mismos denominan un melting pot, ¿eh? Una olla donde existen y coexisten todas las posibles culturas que existen en este planeta, y eso te hace ser una persona que valida la diversidad como algo legítimo y que te permite en la vida tanto profesional como personal articular iniciativas, trabajar con gente que piense muchas veces 100% distinto a ti. Y eso no es relevante porque lo que mueve es el propósito común. Entonces yo te diría que esa cultura me permitió en mi vida laboral poder trabajar con todo el mundo. Y es algo que aprecio y valoro muchísimo porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de crecer con tanta diversidad. Exactamente. Oye, Gloria, y en esta historia de la diversidad, estos aprendizajes que sin duda te da una mirada, nosotros siempre tratamos de ver cuando lo llevamos a los temas que hoy día nos convoca, que son la seguridad y el aprendizaje, desde dónde viene Gloria, o sea, desde dónde nacen ciertas cosas que después reconocemos.
Y en esa lógica, nosotros le adaptamos el viaje del aprendiz crónico, ya lo decía Guido. Y la parte de aprendiz crónico es una esencia que viene e inspirada desde tu abuela, Sí. ¿ya? Que es del grupo de Amanda Labarca, tú lo has dicho en otras ocasiones, y que ha sido tu mayor inspiración como mujer, como líder. Desde esa lógica, ¿qué te enseñó y qué significa para ti esto, además de este aprendizaje que ha sido como a lo largo de la vida? Mira, creo que hay dos cosas que caracterizan mucho cómo funciona mi cerebro, ¿ah? La primera es que empecé a leer libros de adulto muy chica. Mis papás me regalaron los primeros libros, me acuerdo, Los Tres Mosqueteros a los 7 años. O sea, recién empezando a unir las palabras, yo ya estaba leyendo Los Tres Mosqueteros y de ahí en adelante fui una ávida lectora toda mi vida. Yo pasé gran parte de mi adolescencia dentro de una biblioteca. Y por otro lado, esta abuela que estudió astrofísica, yo te diría que hasta casi los 95 años. Con una pasión sorprendente. Yo creo que la primera vez que escuché a alguien hablar de las tormentas solares y preocuparse de las tormentas solares, de haber sido por allá por los años 90, mi abuela, y a mí me llamaba la atención y decía, bueno, ¿qué importancia tienen? Pero hoy día, en el 2026, las tormentas solares son determinantes, ¿te fijas? Entonces, yo la miraba a ella y miraba a mis padres, siempre con un libro en la mano, siempre con un concepto de mirar más profundo, mirar más lejos, aprender cosas nuevas, y creo que eso venía seteado en mi cerebro casi junto con la mamadera, ¿no? Sí, yo creo que... Y eso me ha permitido estar en tantos roles distintos sin temor, porque siempre sé que este músculo que tengo sobre los hombros es plástico, es eficiente, aprende y incorpora todas las materias que yo le pueda ir agregando, ¿no? Y eso me permite asumir roles sin miedo, porque sé que tengo la capacidad de ir adquiriendo nuevo conocimiento cada vez que la vida me pone el desafío por delante. Y eres muy matea además, porque en esto del aprendizaje, o sea, sin duda que espacios que a lo mejor no has conocido, de lo que sabemos además, te interesa siempre estar involucrada en cada uno de los comités, de los directorios que lo conversábamos anteriormente. Y ¿cierto? En un mundo que cambia cada vez más rápido, el aprender a aprender, ¿cierto? No es un tema nuevo, es algo que hace tiempo, ¿cierto? Sabemos que es muy importante. Entonces, ¿nos podrías compartir tal vez a la gente que nos escucha, nos ve, algunas de tus prácticas habituales de aprendizaje? Porque como tú mencionabas, ¿no? Y Carla lo decía al principio, en tu trayectoria has tenido que estar en distintas industrias, en distintos roles. Y yo te escucho y te veo con la confianza de saber, porque ya tienes de alguna manera un método de cómo lograr rápidamente aprender, ¿no? Entonces, y sabemos que las preguntas juegan un rol bien importante para ti en eso. Entonces, si nos pudieras, sobre todo pensando en el público, compartir algunos hábitos, algunas prácticas que para ti te hacen ser una mejor aprendiz. Bueno, creo que lo que en el colegio fue un hándicap para mis profesores, esta necesidad imperiosa de preguntar 1000 cosas a la vez y de asociar ideas, ¿no es cierto?, de algo que estaba viendo en biología, asociarlo a algo que vimos en química y preguntarle a los profesores incesantemente todas las interconexiones de la bioquímica, si tú quieres, junto con la física. Esa capacidad de interconexión la he mantenido en los distintos roles que me ha tocado desempeñar en la vida, y creo que la práctica más relevante para poder poner el cuerpo en este proceso de aprendizaje es declarar mi ignorancia. Y no tengo ningún asco en pararme en un escenario con 1000 personas o con un directorio completo y decir, me declaro ignorante. Y lo he hecho una y otra vez, porque es la primera forma en preparar el cerebro para adquirir nueva información. Decir humildemente, no sé, de esto yo no sé. En segunda instancia, declarar maestros. Y en general me ha pasado que los equipos que me han invitado a liderar a lo largo de la vida han sido equipos altamente
expertos en sus áreas, tanto cuando me tocó dirigir el Centro de Genómica de Cáncer de Pfizer, como cuando dirigí esta filial de Enel y del grupo francés Naval Group en energías marinas, o cuando estábamos en el CETEC en temas de construcción y mi contraparte era el IBM, que sabía profundamente de construcción. En cada una de esas instancias, los equipos con los que yo trabajé siempre sabían más que yo. Entonces, declararlos maestros y prepararme para el aprendizaje, solicitar a los equipos que me eduquen desde la absoluta ignorancia, son espacios corporales que te permiten preparar tu cerebro para decir, quiero aprender de esto, y qué mejor que mi equipo me enseñe. Y yo diría que ya en una cuarta instancia, lectura especial. Si no les gusta leer tanto, ver video. Hay mucha información tecnológica dando vuelta, pero estar permanentemente haciéndose preguntas para efectivamente predisponerse a incorporar data, información. Yo diría que esas han sido mis formas de aprender. Ahora, cuando uno es ignorante en una temática, es difícil escoger maestros porque no es competente en ese tema, en ese dominio, ¿no? Entonces, ¿pudieras comentarnos tal vez qué camino, de qué manera o en qué te fijas para poder escoger, ¿cierto?, de quién aprender, que no es porque si uno después que lo escoge y lo declara, tiene que hacerle caso, ¿no? Sí, claro. Y sobre cosas que, como hay puntos de ceguera o de ignorancia, no necesariamente como adultos vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿nos pudieras comentar algo de eso? Fíjate que una de las cosas que me pasa, y esta ya un poquito más instintiva, es detectar las personas que tienen un cerebro habilitador de construcción de futuro. Hay gente que se para ante la vida con una habilidad plástica para construir oportunidades con otros. Y hay gente, por el contrario, que se para y bloquea, ¿no? Y que no sabe cómo administrar esta cosa de trabajar en equipo, de co-construcción, de habilitador de jugadas, sino que más bien se lleva la pelota para la casa. Y esa es una cualidad que he ido desarrollando, yo te diría que a lo largo de las décadas, ¿no? De liderar equipos humanos y de escogerlos, de salir a contratar profesionales. Y son los que son los habilitadores de construcción de futuro, los que rápidamente detecto, y son ellos que yo declaro maestros, cuando ellos saben de su tema, por supuesto. Y me ha tocado estar con gente realmente muy capaz, muy competente en cada uno de estos espacios donde he estado. Y son, como te digo, aquellos que saben construir con otros, en tejer el tejido de las oportunidades de futuro. Esa gente es la que a mí me enseña, porque sé que además tiene la predisposición corporal, mental, de aceptarme como ignorante en esto, pero como un líder. Claro. ¿Por qué? Porque saben jugar en equipo. Exacto. Entonces, es con esa gente que yo bajo mi nivel de mis barreras, por así decirlo, y me predispongo a aprender de ellos lo que me quieran enseñar. Súper, buenísimo el consejo, muchas gracias. Y nosotros como Flip, como somos una empresa que busca potenciar aprendizaje, entendemos que los aprendizajes se dan en distintos contextos, no solo en los cursos, ¿no? Pero como tú estás mencionando, estas relaciones maestro-aprendiz o de colegas, o sea, no necesariamente que tienen que ver con la jerarquía, pero también se dan en instancias más formales, ¿no? Entonces, siempre nosotros estamos con la pregunta de cómo hacer esos espacios, diseñar esos espacios de manera más efectiva. Y ahí hay una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, que es una curiosidad y algo muy valioso para nosotros, es conocer ejemplos de cursos, de programas, da lo mismo la modalidad, pero que hayan sido marcadores para ti, tal vez uno en tu trayectoria, que recuerdes hasta el día de hoy y digas, mira, porque todos pasamos por muchas instancias de capacitación, de formación, por la universidad, el colegio, pero ¿qué instancia tú todavía recuerdas hasta el día de hoy y que te haya marcado profesionalmente? Y tal vez, ¿qué atributos tenía ese espacio? Fíjate que me hiciste viajar bien al pasado, porque uno de los cursos que me marcaron, yo diría son dos, ¿eh?
Uno que tiene que ver con Fernando Flores, cuando él formó la Fundación Mercator en Bochef, y estábamos como ingenieros recién titulados, aprendiendo cómo era esto del mundo laboral, y él nos desestructuró el cerebro, literalmente, y nos enseñó a cuestionarnos cómo mirábamos el mundo. Eso por un lado, y otro curso que aprecié mucho fue con el maestro Maturana, que también era un curso que daban en Bochef, ¿ah? Exactamente. La biología del conocimiento, y con Jorge Podosí. Y creo que esos cursos que eran totalmente ajenos a la formación de un ingeniero, sino que era más bien cómo mirar el mundo y cómo mirar lo distinto y cómo de alguna forma desaprender lo aprendido, fueron las cosas que más me han marcado en la vida, ¿eh? Y que determinaron que quizás yo no me tomara tan en serio, ¿eh? En ninguno de mis roles. Yo no me creo haber sido presidenta de 2 empresas públicas y que eso tenga algún valor. Hoy día no tiene ninguno. Lo interesante es que aprendí en el proceso. Yo creo que a eso me enseñaron, a predisponerme, a entender de que en realidad uno no sabe nada. Y hoy día, con la realidad que vivimos de la inteligencia artificial, cada uno de nosotros se levanta exponencialmente más ignorante a cada mañana. Y por lo tanto, creerse algo no tiene ningún sentido, no tiene valor. Más bien hay que predisponerse al aprendizaje porque no sabemos nada. Entonces, yo creo que ellos dos fueron grandes maestros, Fernando Flores y Maturana. Súper, muchas gracias. Gloria, y desde esa lógica, me toca hacer una pregunta que a lo mejor en mi experiencia ha sido compleja porque lo que uno suele ver en la organización y en la empresa es que los directorios, los temas de seguridad en general no alcanzan a llegar, ¿ya? A menos que hablemos de empresas que están y que es parte del proceso productivo. Voy a situarme aquí en Chile, principalmente, donde la minería ha sido uno de los grandes líderes en estas materias y también algunas otras actividades económicas. Pero ¿qué nos pasa habitualmente? Que cuando hay un accidente con resultado de muerte o un accidente grave, que lo vivimos cada cierto tiempo, lo vivimos con el rescate de los mineros, que favorablemente fue muy bueno, pero hay otra situación en que no lo ha sido, y ahí es donde uno empieza a ver agua arriba qué es lo que sucedió. Lamentablemente estos temas preventivamente no se abordan en un directorio, ya que más a lo mejor en la parte de la administración. Pero ahí tú nos hablabas de expertos que te ayudan a tomar estas decisiones. Te escuché la otra vez en otra entrevista que decía, el directorio tiene la tentación de no meter las manos y tiene que meter solamente la nariz, ¿ya? Entonces, desde esa lógica, ¿qué ves tú en el ámbito de la seguridad que uno, sin ser un experto en la materia, uno debería estar preocupado e instalarlo en esas conversaciones en el directorio? Mira, una de las cosas que a mí me parece que adolecen hoy día los directorios de las empresas fabriles productivas es tener sentado en el directorio personas que entiendan del proceso fabril que lideran. Eso quiere decir ingenieros de fierro, de proceso, expertos tecnológicos. En general, hoy día nuestros directorios son bastante homogéneos y nos falta esta capacidad de poder mirar el proceso productivo y determinar acciones para proteger a la empresa, proteger a los trabajadores, proteger la infraestructura crítica de esa empresa. Creo que hoy día la seguridad no es una conversación del área operativa, es una conversación estratégica, al igual que lo es la ciberseguridad y al igual que lo es la innovación. Son temas que hoy día son centrales en la definición del largo plazo de una compañía. Cuando un directorio se sienta a planificar estratégicamente el futuro, la seguridad tiene que ser parte de esa conversación. La seguridad es sostenibilidad financiera también.
es reputación, es relacionamiento con terceros, con las comunidades donde uno está inserto. Si uno no cautela la seguridad de sus trabajadores, de su infraestructura, puede causar, aunque no lo quiera, un gran daño a su entorno y afectar la sostenibilidad de esa empresa. Y por lo tanto, como digo, esta es una conversación estratégica que ya supera lo que se habla en la administración y escala a lo que es la planificación de futuro de una compañía. Te agradezco además instalar, porque además en la experiencia hemos sabido los cambios que te tocó liderar en las 2 presidencias de la organización, de donde se notó también eso, insisto, a lo mejor sin ser experto, porque para eso están los profesionales, pero haciendo estas preguntas que muchas veces pueden incomodar, uno hace que los equipos también se movilicen a traer esa respuesta o ese camino que hay que hacer para llegar a estas situaciones que muchas veces no lo pensamos. En ámbito de seguridad siempre nos pasa que la gente piensa que no va a ocurrir nada. Por lo tanto, es muy difícil instalar una preocupación genuina o en el tiempo, porque, no sé, leí esta semana de hecho un estudio con respecto a las negociaciones colectivas, y la principal punto de encuentro, que era de la OIT que habían hecho, era el tema de los elementos de protección personal, que es muy básico. Entonces tú dices, oye, no estamos mirando más allá, cosas que son mucho más estratégicas, como nos mencionaba. Así que muchas gracias por esa respuesta. Un poco siguiendo esa línea, ya hablando de seguridad y aprendizaje, que es los temas centrales de este podcast, tú tienes mucha experiencia en innovación y uno de los temas que hemos conversado te apasionan y también has trabajado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías a empresas que nos están viendo de cómo innovar en ambos temas? Porque también para que las personas y las empresas sean más seguras, partes que en todos sus niveles, desde el directorio hasta la primera persona que está en la operación, desarrollen ciertas competencias, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías de por dónde partir y cómo liderar un proceso de innovación en temáticas de seguridad y de aprendizaje? No siendo experta en el tema, yo creo que en mi caso hice varias cosas que tienen que ver con eso. La primera fue crear un comité de innovación y nuevos negocios dentro de la compañía en el directorio, donde nos sentáramos a conversar cómo venía el futuro. Y eso permitió efectivamente que dentro del tiempo dedicado mensualmente al directorio tuviéramos un porcentaje no menor abocado a construir futuro, que es muy importante para cualquier compañía. Hoy día, con la incertidumbre tecnológica en que vivimos, si no estamos con un pie en el futuro, estamos en serios problemas. Eso por un lado. En segundo nivel, nosotros teníamos comité de riesgo y comité de sostenibilidad. Y en ambos, con distinta mirada, porque es distinta la mirada de sostenibilidad y de matriz de riesgo, ¿no es cierto?, y gestión de riesgo, abordábamos el tema de la seguridad. Y establecimos programas de capacitación de nuestros profesionales desde el más alto nivel a la gente, digamos, que está en la operación misma en forma sistemática. Implementamos cambios sustanciales. Por ejemplo, en el caso de NAP, incorporamos el concepto de la seguridad de procesos, que no estaba presente cuando yo llegué a la compañía, y nos vinculamos a asociaciones internacionales, nos afiliamos a asociaciones internacionales de seguridad de procesos para aprender e incorporar las buenas prácticas. Hicimos un congreso internacional en nuestra infraestructura con expertos mundiales que viajaron de distintas partes para entender cómo una refinería trabaja la seguridad de proceso, y estuvieron varios días instalados, mirando, dialogando, mostrando cómo se hace este tema, que hasta ese minuto era algo nuevo, reciente para nuestro equipo interno. Así como yo me dedico al aprendizaje crónico, creo que los trabajadores de cualquier compañía tienen que estar permanentemente entrenándose en nuevas capacidades, nuevas competencias, nuevas miradas.
Cuando una compañía, por ejemplo, hace un benchmark internacional y detecta ciertas prácticas que no las tiene incorporadas, pero le hace sentido porque mejoran su productividad, mejoran la seguridad, generan nuevas oportunidades de negocio y decide introducirlas en su proceso productivo, tiene que partir capacitando a todos sus equipos, desde las jefaturas, ¿no es cierto?, el directorio, por supuesto, hasta el nivel, ¿no es cierto?, de trabajador que está, como digo yo, directo en la operación. Es fundamental. Si no hacemos este trasvasije y este traspaso de capacidades, de competencia, de nuevas tecnologías, la compañía nunca va a aprender ese proceso nuevo o esa buena práctica nueva. Ahora, yo no creo mucho en el aprendizaje de profesor en el pizarrón y alumnos sentados escuchando. A mí, por lo menos, no me funciona, porque como ya lo hemos conversado, mi cerebro es asociativo. Entonces yo necesito dinámico, algo más lúdico, algo más de técnico, algo más de estar en terreno, de mirar, tocar, sentir, interactuar. Creo que los procesos de aprendizaje tienen que ser así hoy día, porque además la gente tiene una capacidad de retención muy corta. Sí. Yo creo que ya los adultos, debido a la rapidez con que fluye toda la información que recibimos, están con un tiempo de retención equivalente a un niño, que no son más de 15 minutos. Sí. Entonces tenemos que hacer sistemas dinámicos de enseñanza si tú quieres que los equipos retengan y aprendan. Y por lo tanto las formas de enseñar también tienen que cambiar. Pero yo diría en general eso, mirar afuera, aprender, incorporar dentro de la gestión del directorio espacios de discusión de estos temas y luego permear hacia todos los equipos con praxis que sean dinámicas, rápidas, para poder ir aprendiendo todos en todas las instancias estas nuevas buenas prácticas que nos permiten mejorar, ojalá, la rentabilidad y la sostenibilidad de una empresa. Sí, yo te quiero preguntar justamente esto que me llama mucho la atención y lo vi además, de las visitas que ustedes hacían a terreno como directorio. Y sin duda que ahí hay un liderazgo visible de la seguridad, que cuesta mucho, de repente se ve muy alejado desde el directorio cuando ni siquiera alguna organización, el gerente general tiene contacto con los trabajadores. Si me puedes contar qué aprendían ustedes también de esas visitas en terreno, porque ahí hay un liderazgo visible, pero a la vez hay un retorno también de ese aprendizaje de los trabajadores. Bueno, a mí me pasa que creo en el liderazgo cercano. Cuando yo llegué a la compañía, yo tenía la sensación de estar en una estructura piramidal y yo en la punta de la pirámide, lo que era sumamente incómodo. Que es muy habitual, además. Sí, acá en pero Chile. Es muy como Caupolicán, ¿no? En la pica, ¿no? Es muy... es complejo. Para quien está en esa posición es muy complejo y además no creo en ese tipo de organizaciones. Definitivamente no creo. El haber estado en organizaciones como Pfizer, como Enel o Naval Group, que son matriciales, donde tú tienes múltiples liderazgos y múltiples miradas al mismo tiempo que te demandan a cada persona en esta estructura agregar valor de distintas formas y además seguir premisas según las distintas jefaturas de que las organizaciones se ven fortalecidas cuando tú cambias una estructura piramidal a una matricial. Y eso es lo que intentamos hacer durante mi gestión, ir incorporando, por ejemplo, las mismas buenas, que parece obvio que las refinerías debieran tener las mismas buenas prácticas, 3 refinerías distintas, pero como fueron creadas en décadas distintas, que tuvieron root distintos, fueron empresas con liderazgos distintos, la integración no es obvia. Sí. Y compartir buenas prácticas no era algo que lo tenían incorporado. Entonces, hacer este esfuerzo complejo de transformar una organización a una estructura matricial es algo trascendental para poder crecer y mejorar
la operación de esa organización. Y creo que de alguna forma hemos sido exitosos porque, como bien decíamos en nuestra conversación previa a este podcast, se ha visto, se ha notado el cambio sustancial de cómo opera hoy día la compañía, incorporando por fin buenas prácticas transversales en temática de seguridad, en temática de medio ambiente, en temáticas de innovación, en temática de recursos humanos. Ha habido un cambio importante al ir implementando esta matricialidad a lo largo de toda la compañía. Yo creo que eso es lo importante, que muchas veces se mira desde arriba cómo se hace, pero no se tiene ese feedback de vuelta y sin duda que el impacto que tiene para estas materias que no son tan visibles, como decía yo, son súper importantes el crear buenos equipos y que puedan compartir estas buenas prácticas. Así que eso. Súper, con eso cerramos este bloque. Bueno, Gloria, ahora te quiero preguntar por la alta dirección en el ámbito de las mujeres, ¿ya? Es un ámbito ahí que tú lideras, valga la redundancia, eres una referente para muchas de las mujeres que además estamos en el impacto que significa. Yo te he escuchado y tú nunca lo viste, lo has contado en otras ocasiones. Pero es importante también para esas mujeres así en esta diversidad. No todas somos iguales y hay algunas mujeres que efectivamente lo pasan muy mal en la alta dirección. Y si bien hemos avanzado, creemos obviamente que se tiene que avanzar en que haya más mujeres en la alta dirección. Y desde ahí preguntarte cuál sería el consejo que le darías a alguna mujer que le toque liderar en entornos de ámbitos más masculinos. Entendiendo que no es la realidad que te tocó, pero te rodeas de muchas mujeres que me imagino que te han contado algunas experiencias que no han sido las mejores. Bueno, creo que las mujeres traemos a la mesa de los directorios una capacidad de mirar distinto, de hacernos distintos tipos de preguntas. No porque seamos ni más inteligentes, ni especiales, ni esenciales, sino sencillamente porque nuestros cerebros funcionan distinto y nos permiten mirar cosas que no necesariamente estaban en el tapete de ese directorio. Entonces, creo que esas preguntas que traemos a la mesa, no las respuestas, las preguntas, no hay que guardárselas. Creo que las mujeres tenemos que tener hoy día la capacidad y la audacia de poner nuestras dudas sobre la mesa, porque esas permiten enriquecer la labor de ese directorio. Dado que no podemos meter las manos, sino que solo la nariz como directorio, uno tiene que hacerse muchas preguntas, sobre todo en tiempos de tan alta incertidumbre como los que vivimos hoy. Y por lo tanto, callar una duda puede impactar el día de mañana en el desempeño de esa empresa, en no corregir un proceso a tiempo, en no adecuar o regular mejor un cierto comportamiento al interior de la empresa, sea a nivel productivo, sea a nivel de gestión de personas, sea a nivel de ciberseguridad, lo que sea. Poder hacer preguntas hoy día es un atributo para un directorio y hacerlas distintas, en espacios distintos, desde una mirada diversa, es algo de gran ayuda para un directorio y por lo tanto hay que expresarlo, hay que levantar la voz, hay que hacerse presente. Sé que es más fácil cuando somos más mujeres en un directorio, ¿no? Pero aunque sea solo una, no quedarse callada. Creo que es muy fundamental poder expresar lo que pensamos. Además, creo que los directorios debieran incorporar no solo mujeres. Necesitamos diversidad profesional, necesitamos distintos tipos de expertos en el directorio. Creo que hoy día el creer que las capacidades técnicas basta que te las traiga un consultor externo es un grave error, porque el consultor te lo explica, se va, pero no deja instalada esa capacidad en ese equipo humano que es el directorio.
Por lo tanto, uno debiera tener mayor diversidad cultural, profesional, de edad y de género en los directorios para poder hacerse más preguntas y desde ahí defender la sostenibilidad de esa empresa. Muchas gracias, porque además yo creo que en el ámbito de las mujeres, como que en algún momento vimos el directorio como una opción de poder cambiar las cosas, pero hoy día también está complejo por la nueva ley que aparece, que ya no es tan atractivo de prevención del delito y tiene un impacto mayor. O sea, creo que también hoy día hay que pensarlo 2 veces y estar muy convencida y hacer todas esas preguntas que tú también nos dices. Entonces, ha cambiado un poco el escenario. Efectivamente, los directores respondemos con nuestro patrimonio personal y por lo tanto no es una decisión fácil para nadie el asumir un directorio, pero uno tiene que cumplir con su deber fiduciario y eso significa hacer presente todas las dudas que tú tengas. Y creo que los comités de los directorios son las instancias correctas para poder consultar, preguntar en forma estratégica todas las dudas técnicas que tú tengas relativas a cada uno de los aspectos, digamos, gestionados en dichos comités. Y creo que, como dije anteriormente, la mirada de la mujer que es distinta, que a veces puede ser más detallista, es crucial en un comité o en un directorio, porque trae a la mesa conversaciones que quizás no estaban antes. Sí, te escuché también en otra conversación de que efectivamente un sello del liderazgo tuyo era también preocuparse de las personas, de lo que ocurría y en eso también armar equipos. Y eso obviamente lo entendimos en el primer bloque de por qué en esta diversidad y cómo fue tu educación. Y este compartir distinto que no estamos tan acostumbrados. O sea, en general los directorios o son de la misma universidad o son carreras súper o ingeniero abogado. Entonces, sí. está muy acotado. Ahora, Gloria, te queremos hacer un par de preguntas de respuesta corta, ¿vale? Entonces, de distintas temáticas. Te queríamos partir preguntando si nos puedes compartir alguna creencia impopular que tú sostengas o que adhieras. Hay una creencia al interior de los directorios de que un director debe sabérselas todas. Y creo que es un grave error. Creo que uno tiene que reconocer que es imposible sabérselo todo. Sobre todo, por ejemplo, si tú eres abogado y estás en un directorio de una empresa fabril, no es posible que te sepas cómo funciona cada una de las áreas de procesos, ¿no? Entonces, declarar ignorancia y asumir de que uno no se las sabe todas me parece una forma mucho más segura de abordar este rol de director. Súper. La segunda pregunta es tu aprendizaje no obvio. Sí, una de las cosas que he aprendido en la vida es que los grandes cambios no ocurren cuando yo determino que quiero hacer un cambio estructural en una compañía, sino que cuando construimos un propósito común. Y eso permite que los equipos y sus líderes puedan articular correctamente ese cambio fundamental que quiere hacer una organización. Es tener un propósito común. Es como este dicho en las catedrales, unos pican piedra y los otros construyen la catedral. Exactamente, sí. Vamos a la tercera pregunta. Una decisión difícil que te hayas tenido que tomar y que te haya marcado. Yo te diría, bueno, en la vida me han tocado muchas distintas, pero una bien relevante tuvo que ver con cuando había aceptado estar a cargo de 2 organizaciones tan importantes como son ENAP y Correos, y estar en la palestra pública, en la forma en que estuvieron ambas compañías, porque son estratégicas, porque a los chilenos les importan y porque son complejas productivamente. Mantenerme en ese rol y resistir ante la prensa, el Congreso, las autoridades, etcétera, un poco por un compromiso muy profundo hacia las mujeres que veían que yo había roto un techo de cristal y que representaba una esperanza para ellas. Mantenerme firme en ese rol ha sido de las cosas difíciles que me ha tocado en la vida. Y que algo reciente. Sí, súper reciente, sí.
Y por eso la admiramos. Te voy a preguntar, a lo mejor puede ir vinculado, referente que puedas tener tú. Sí, una gran referente para mí es la Jacinda Ardern, pero también debo decir las presidentas de distintos países del mundo durante la pandemia fueron un ejemplo de liderazgo excepcional frente a líderes masculinos que negaron la pandemia y dijeron que no era relevante y salieron a contaminar, ¿no es cierto?, sin respeto. Las mujeres pidieron apoyo a los científicos, establecieron comités, escucharon a su entorno y manejaron a esos países de mejor forma. Entonces yo diría que el liderazgo de las mujeres, y bueno, personificado en Jacinda Ardern también, fue muy notable. A mí me hizo sentir un orgullo tremendo de esas mujeres. Inspirador. Súper. Y una última pregunta de libro que recomiendes y por qué. Hay un libro, espérame, lo voy a buscar porque está en inglés. Se llama The Innovator's Dilemma. Me pareció muy interesante porque nos muestra cómo las organizaciones pueden quedar atrapadas en sus propios modelos si no están predispuestas a cuestionarse cómo se articulan, cómo construyen propósito y cómo construyen organización. Entonces, efectivamente, aunque tú seas un gran innovador, tienes que seguirte cuestionando siempre y pensar fuera de la caja, porque lo más probable es que los cambios son tan rápidos, tan sustanciales, que lo que tú pensaste que iba a ser tu startup tecnológica o tu sueño de innovación tiene que ser revisitado permanentemente para construir futuro. Súper. Así que The Innovator's Dilemma. Dilema. El eso. libro recomendado. Vamos a buscarlo. Bueno, vamos a ir ya a la última parte de este bloque para hacerte una pregunta más asociada a todo lo que es la inteligencia artificial, que sin duda ya no es un futuro, sino que hoy día ya, si no lo adoptamos, si no sabemos, en realidad no avanzamos con ello. Y esto es un dilema bien importante de cómo esta innovación, y que también tú nos comentabas que eres una líder en esa materia, cómo lo llevamos a ese trabajador, el tema de la inteligencia artificial con tecnología, entendiendo que hoy día no tenemos mucha certeza, o sea, todo va cambiando todos los días, lo hemos visto en este contexto que puede ser una pandemia, puede ser ahora estamos viviendo todo lo de las guerras, que sin duda afectan la parte económica, pero es una cadena de todo lo que va ocurriendo. Pero también vemos a ese trabajador que muchas veces está más cansado, el aprendizaje es más lento. ¿Qué te imaginas? Porque creo que ahí tenemos a lo mejor una brecha importante y no lo hemos conversado. Me surgen varias cosas porque he estado bien preocupada del tema de la IA, efectivamente, desde la mirada del directorio, porque yo trato de asociar a ese rol mi mirada. Creo que la IA es una herramienta y como herramienta determinante en la construcción del futuro tecnológico de las naciones. Creo que, por ejemplo, los avances que está logrando la IA en medicina diariamente, porque yo sigo un montón de sitios de información médica que me queda desde mi etapa de genómica de cáncer en Pfizer, lo sigo en forma diaria y los avances son realmente sorprendentes y van a cambiar nuestra relación con la medicina y nuestra sobrevida en este planeta, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, mi visión de la IA es fenomenal. Pero, así como es una herramienta fenomenal, así como fue en su minuto el Internet, también tiene sus lados oscuros. Y no me refiero con los lados oscuros el tema del desempleo necesariamente. Creo que hay cosas más complejas. Por ejemplo, una compañía puede tomar la decisión de incorporar la IA en sus procesos. El directorio da la autorización,
compran un sistema, Copilot, Claude, lo que quiera la compañía, ¿no es cierto? Y lo instalan en la infraestructura de todos sus trabajadores. Perfecto. Los trabajadores desarrollan agentes, pero los agentes siguen trabajando mientras los trabajadores, los funcionarios, los ejecutivos duermen. Y ese agente puede tomar decisiones, porque hoy en día estamos ocupando la IA, por ejemplo, en la gestión de proveedores. Estamos ocupando la IA en selección de personal, para revisión de currículum. Estamos ocupando la IA para procesos de mantenimiento, para gestión con drones, en fin, una serie de cosas, ¿ya? Y tú defines tu agente, pero la gente no tiene horarios, no se va a dormir, sigue trabajando. Y lo que ha ido pasando en el mundo, y esto es parte de las cosas que me ha tocado conversar en el programa de radio en el que participo, es que comete errores y el ejecutivo que lidera ese agente no necesariamente se entera hasta que queda un descalabro que afecta a la reputación de esa empresa, que afecta a ese directorio que autorizó el uso de esa IA, que tiene un costo financiero, reputacional, normativo, regulatorio impresionante y nadie alcanzó a frenarlo. Entonces, a mí lo que me preocupa en esto es que las compañías no solo tienen que definir una política de inteligencia artificial, también tienen que ponerle límites a los espacios de uso, cosa que los agentes que desarrollemos efectivamente impacten positivamente la producción, la productividad, mejoren las labores rutinarias, si tú quieres, pero no generen un daño. Y esa sutileza hoy día no está presente en la conversación porque los directorios hemos relegado esta toma de decisiones en el gerente TI. Claro. Y el gerente TI no es experto en manejo de personas, no es experto en manejo de proveedores, definitivamente no es experto en gestión ambiental o productiva o de los procesos. Entonces, tenemos claramente una deficiencia que como directorio no estamos mirando. Y eso para mí me parece muy preocupante y que creo que son las problemáticas de los próximos 6 a 10 meses en cualquier empresa en el mundo. Nos vamos a ver, en el fondo, sometidos a daños patrimoniales, reputacionales, causados por una IA que funcionó sola. Nuevamente, no quiero decir con esto que tengamos que volver atrás con la IA. Creo que tenemos que darle límites a la IA. Perfecto. Éticos, de procedimientos, de regulación, de ética, en fin, hay una serie de limitantes que debemos como empresas ponerle a nuestras herramientas de uso diario para evitar que el día de mañana tengamos que pagar costos innecesarios que hoy día, por toda la investigación que yo he tenido que salir a hacer, ya están generando graves daños a las empresas a nivel mundial. Hay un caso, hace poco salió un famoso, ¿no?, de una empresa, no la vamos a mencionar, pero Sí. internacional, no en Chile, Sí. que tuvo que pagar una multa gigante por ocupar algo con IA que, digamos, alucinó la IA. Exactamente. Y el tema es que nadie lo revisó, no hubo controles, como tú dices, ¿no? Exactamente. Y en eso, Gloria, una inquietud, una ansiedad que hay con la IA, una preocupación para muchas personas. ¿Nos podrías comentar cómo tratas de aprender de la IA? O sea, desde que lees, o a quien escuchas, a quien sigues, o haces experimentos tú con IA en tu directorio, en fin. Si nos pudieras comentar un poquito de eso. A ver, creo que efectivamente desde Davos de 2026, enero 2026, en que escuché a los gerentes generales de las grandes corporaciones de inteligencia artificial de este planeta, que me asusté, realmente me asusté con el tema de la superinteligencia y la posibilidad de que como humanidad perdiéramos el control. Porque ellos mismos están hablando de una pérdida potencial de dominación de la especie humana
muy cercana. La más tardía era el 2029. Entonces, desde esa perspectiva empecé a decir, bueno, tengo la posibilidad o la opción de hacer como que no me doy cuenta de este cambio sustancial a nivel social y planetario, como hacemos los humanos. O sea, ante las guerras, los humanos se hacen los lesos. ¿Ah? Las matanzas en Gaza, lo de Ucrania, todos funcionamos como si no pasara. O me hago cargo y empiezo a verbalizar esta preocupación desde mi espacio, que es el de los directorios, y hacer presente en distintas instancias, y por eso he aceptado hablar en forma pública en distintos espacios, para hacer presente que hay una responsabilidad del directorio en asegurar de que estas herramientas sí estén disponibles, pero estén reguladas, y que su uso sea en forma responsable, y que lo apliquemos en las instancias en que favorezcan los procesos fabriles o de desarrollo productivo, pero no vayan a alucinar, como bien decías tú, y generar un daño tan masivo que destruya la empresa, que es lo que ha estado pasando en varias partes del mundo. Entonces, creo que tenemos que tomarnos en serio este cambio. Este cambio es muy profundo. Y desde ahí yo empecé a seguir a Darío Amodei, por ejemplo. Sigo sus declaraciones, las escucho con atención. Escucho a Sam Altman, escucho a quienes hoy día están en organizaciones en contra del desarrollo desmedido de la IA también. Y también escucho lo que está pasando en Chile. ¿Ah? Distintos líderes que están hoy día hablando de cómo la IA podría ayudarnos a desarrollarnos como país a nivel tecnológico. Creo que no hay que cerrarse a escuchar, hay que escuchar a mucha gente, toda distinta. Hay un término que escuché en el documental AI Doc, que es apocaloptimistic. Sí. A veces es un estado de ánimo que me embarga, porque en el fondo hay que ser optimista. Esto es una tecnología que cambia el futuro, pero que tiene este componente apocalíptico que hay que evitar, ¿sí? Y que es una responsabilidad del empresariado chileno evitar que suceda en nuestras empresas. Entonces, hay que ser responsable, hay que estarse informando. No puedes dejar que esto esté al libre albedrío o en las manos, como decía yo, del gerente TI. Esto es un tema estratégico y, por lo tanto, es un tema de los directorios. Además es muy rápido, o sea, no es una decisión que tome y tú digas ya lo vamos a volver a evaluar el próximo año, o sea, hablaste de 6 a 10 meses y todo va cambiando a diario. Y desde el ámbito al menos que nos convoca acá, los impactos que podrían tener tanto en los temas de seguridad de las personas, del aprendizaje, que sin duda son relevantes. Súper. Con esto ya estamos llegando al final de nuestro podcast y te queremos preguntar si también este podcast lo ven jóvenes, profesionales, hombres y mujeres. ¿Qué les recomendaría hoy día en un momento de tantos cambios, que son lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con una mirada hacia atrás de lo que te ha permitido lograr una carrera súper exitosa, ¿cierto? En base a lo que tú te has propuesto también, pero con esta mirada de lo que viene. Tal vez algunas cosas de las que funcionaron atrás van a seguir funcionando, pero hay otras competencias, en fin, que van a cambiar, ¿no? Que van a ser necesarias. Entonces, ¿qué mensaje le enviarías a ellos? Yo creo que cualquier joven que está partiendo su vida laboral hoy está con mucho temor, porque ve con claridad que todas las normas, reglas con las que partimos la vida laboral nosotros, hace 30 años atrás, ya no existen. Y yo creo que existe un gran temor de parte de los jóvenes de la obsolescencia sin haber podido partir su vida laboral. Por lo tanto, creo que
el mejor consejo es predispónganse nuevamente al aprendizaje crónico, porque vamos a tener que desarrollar capacidades y competencias que no se aprenden en la universidad, que más bien van a la esencia del ser humano, a su creatividad, ¿eh? a lo que nos diferencia de la máquina. Porque eso la máquina no lo va a poder de alguna forma replicar. Y sean audaces, pensemos fuera de esta sociedad como la conocieron sus padres y sus abuelos y construyamos un espacio distinto, un futuro donde las relaciones ojalá vuelvan a fortalecerse y una construcción de sociedad y de propósitos comunes que hoy día parecen tan segregados y tan individualistas. Creo que es la única forma para sobrevivir a este tsunami, ¿no? Hay que aprender a surfear el tsunami. Yo creo que los jóvenes tienen un enorme desafío por delante, pero esta sociedad los necesita motivados, los necesita activos, los necesita en proceso de aprendizaje permanente y construyendo propósitos comunes. Y el futuro del planeta depende de ellos, así que tienen una gran responsabilidad. Efectivamente, yo he dado lo mejor de mí para intentar dejarles una sociedad mejor, pero no ha sido fácil, ¿no? El planeta ha ido mutando en estas últimas décadas hacia una velocidad tan feroz que ha sido difícil legarles algo que esté a la altura de sus sueños, pero creo que le tocará a ellos construir un sueño distinto que ni siquiera hemos imaginado, los tres aquí sentados en esta mesa, y para lo cual van a tener que ser audaces, valientes, porque el futuro se ve complejo. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos. Sin duda, yo creo que nos llevas desde, muchas veces uno lo ve en espacios mucho más pequeños, la empresa, el directorio, pero hemos hablado a nivel nacional y de todo lo que convoca y el impacto que tiene, no tan solo para el país, sino a nivel del rol que tenemos y cómo contribuimos a ello. Así que inspiradora la conversación. Así es, muchas gracias, Gloria, por todo lo que nos compartiste. Estamos seguros que la persona que ven este programa lo van a valorar mucho. Así que muchas gracias.